un tablero de ajedrez desde una vista superior, podemos observar cómo las líneas horizontales y las líneas verticales entre sí, todas son paralelas. Así como también toda la superficie estamos observándolo como cuadros en dos dimensiones. Pero, ¿qué pasa si cambiamos en una vista en perspectiva? Cuando se modifica la vista y observamos las líneas, las horizontales visualmente permanecen horizontales, pero las líneas verticales aparentemente cambian de forma y se vuelven inclinadas. Así como también por efecto de la perspectiva, los objetos que están a mayor distancia son más pequeños que los que están cercanos, y los objetos que están más cerca son más grandes que los objetos que están de lejos, ¿no? Aquí tenemos una vista en perspectiva y cómo aparentemente las figuras cambian de forma por ese efecto. Bueno, ¿qué tal, chicas y chicos? El día de hoy, para realizar nuestra práctica y aprender las bases elementales del dibujo en perspectiva, vamos a realizar una lámina con la perspectiva de puntos y líneas a un punto de fuga. Entonces vamos a recordar algunos elementos que tenemos en nuestra perspectiva, que son todo el espacio que tenemos dentro de la superficie de trabajo, lo que vamos a entender como el área de dibujo, lo que enfocamos con nuestra observación en un encuadre, se llama PC o plano del cuadro, que ya hemos analizado anteriormente en el texto. Plano del cuadro es todo el espacio de superficie donde se va a realizar la perspectiva. Luego tenemos nosotros que ubicar lo que es el segundo elemento de la perspectiva, que es la línea de horizonte. Tomamos la distancia a la medida desde el lado izquierdo superior a inferior, medimos y ubicamos la mitad. Esto tiene 16,8, entonces 8 a 4 milímetros. De acuerdo a cada hoja, cada tamaño del margen interior de sus hojas podría tener otras medidas, pero debemos buscar nosotros la mitad horizontal de nuestra lámina. A esta línea que acabamos de dibujar la conocemos con el nombre de LH o línea de horizonte. La línea de horizonte es la línea que visualmente va a separar al plano del cuadro en dos partes, y la parte superior es lo que representaría al cielo y la parte inferior es lo que representaría a la superficie de la tierra, o el plano que observamos como tierra. La parte más inferior de nuestro plano del cuadro, que está al borde inferior del margen, vamos a denominarla LT o la línea de tierra, que es donde acaba la tierra desde la línea del horizonte. Luego tenemos uno de los puntos más importantes en esta perspectiva, que es el que vamos a ubicar al centro. Medimos, aquí esto tiene exactamente 30 centímetros y la mitad estaría en 15. Este punto se denomina, y lo voy a hacer con rojo para que se vea mejor, PF. PF es el punto de fuga. El punto de fuga al que se van a dirigir todas las líneas que en la perspectiva de una vista superior serían las líneas verticales, ¿no? Pero que ahora ya van a ser las líneas de profundidad y se van a dirigir a este punto llamado punto de fuga. A la altura de la línea del horizonte está lo que conocemos como el PB o punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista? El punto de vista somos cada uno de nosotros, por eso lo dibujamos aquí como si fuera representado por un ojito en forma de perfil, ¿no? Representa a la vista humana. El punto de vista es cada uno de nuestros ojos que observamos a un plano del cuadro. Se lo dibuja ahí
o se le representa en esa posición porque se supone que siempre está observando a la línea del horizonte. La línea del horizonte siempre está a la altura de nuestro punto de vista o de nuestra visión. Nosotros observamos en el centro o en el medio de la línea del horizonte al punto de fuga, ¿ya? Entonces los elementos más importantes son el plano del cuadro, toda la superficie del espacio a trabajar, la línea de horizonte que divide al cielo de la tierra, la línea de tierra, y nosotros que representamos al punto de vista. Bueno, ahora que conocemos los elementos, vamos a nosotros a hacer los primeros elementos de observación en perspectiva. Vamos a empezar con los puntos, porque son los elementos más sencillos de trazarlos en perspectiva. Entonces, para realizar esto, podemos dibujar cualquier punto en el espacio. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a dibujar yo un punto al cual le vamos a dar un nombre que puede ser en forma de letra. Por ejemplo, vamos a poner el punto A. Este punto es un objeto que está en el espacio en estos momentos. Podría estar en la altura del cielo, puede estar en la tierra. Vamos a suponer que está en el cielo, pero cerca de nosotros, ¿ya? Para llevar este punto en perspectiva, vamos a utilizar nosotros una regla y vamos a trasladar mediante líneas segmentadas o línea de trazos una línea recta que va a unir este punto A con el punto de fuga. A estas líneas las vamos a denominar LF, que son las líneas de fuga. Estas líneas se las representa generalmente en forma de trazos, pero también pueden ser seguidas, pero deben procurarse hacer siempre en forma delgada para que no se confunda con los objetos, ¿no? Y podemos así dibujar varios otros puntos en el espacio y de cada uno de ellos trazamos sus líneas de fuga. Aquí, por ejemplo, estoy dibujando dos puntos más. En este caso va a ser el punto B y este podría ser el C. Entonces, ¿qué hacemos? Para trazarlas en perspectiva, proyectarlas hacia el punto de fuga, nosotros dibujamos sus líneas de fuga. Todo objeto al que se le ubiquen puntos va a tener su línea de fuga. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Tenemos aquí el objeto C o punto C que se está trasladando hacia el punto de fuga. ¿Observan? Entonces, aquí ya tenemos los tres puntos dirigidos con sus propias líneas de fuga al punto de fuga o donde nuestra vista se centra. Ahora, podemos replicar estos puntos en perspectiva. Como ya dijimos, este es el elemento más sencillo de realizar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros podemos realizar dentro de su propia línea de fuga varias otras copias o repeticiones del punto sin que estén en desorden, sino siempre van a estar en su propia línea de fuga. Entonces, por el momento, aleatoriamente vamos a dar distancias. Un punto acá, otro por acá. Y para aplicarle un efecto en perspectiva, cada punto que voy a realizar lo voy a hacer más pequeño que el anterior, para darle ya un efecto de lo que habíamos analizado, de que los objetos que están a mayor distancia ya son más pequeños, ¿no? Aquí ya tenemos entonces el punto A con 1, 2, 3, 4, 5, 6 copias. Podemos sacar 7 copias. ¿Observan? Pero así como lo hemos denominado el punto A con su nombre de letra mayúscula, también los podemos nombrar con minúscula. A1, A2, A3, A4, A5, etcétera, para que podamos denominarlos, para que podamos ubicarlos fácilmente, y así también practicamos el uso correcto de letras y símbolos cuando hagamos perspectivas más complicadas. En el caso del punto B,
lo mismo. Podemos trazar cualquier cantidad de puntos, no siempre pueden ser 6 o 7, pueden ser hasta miles de puntos, que mientras estén en la línea de fuga van a estar proyectados en forma de perspectiva. Y como ven aquí, el mismo efecto, cada vez el punto lo hago más pequeñito para que se pueda observar el cambio de tamaño. Entonces aquí tenemos B1, B2, B3, etcétera. Bien, como ven, proyectar un punto en perspectiva hacia el punto de fuga. No olvidemos trazar sus líneas de fuga, que son delgadas y segmentadas, y dentro de esas líneas de fuga podemos realizar réplicas o copias del punto, y también las podemos nominar. Entonces los puntos son fáciles de proyectar. Para hacer las líneas vamos a empezar con una línea que podría ser horizontal. Entonces, al ser un objeto, vamos a realizarlo de forma también más gruesa que lo que son las líneas de fuga. Vamos a construir una línea recta horizontal. Voy a utilizar un marcador, ahí está, que tiene un grosor, puede ser de 1 milímetro, lo que traza un marcador, un bolígrafo dos veces. Ubicamos sus puntos también. A este le vamos a dar 2 puntos. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, al obtener 2 puntos de los extremos de la línea AB, vamos a realizar 2 líneas de fuga. ¿Observan? Y ahora, ¿cómo voy a hacer para sacar sus copias o poder replicar esta línea en perspectiva? Entonces el procedimiento es necesario utilizar una escuadra. La escuadra y la regla van a trabajar juntas. ¿Cómo trabajan juntas? Mediante la función del trazo de líneas paralelas. ¿Qué son las líneas paralelas? Son líneas equidistantes entre sí que nunca se van a llegar a juntar, pueden ser 2 o más. Entonces, para trasladar copias, así como de los puntos hicimos copias que son más fáciles de hacer sobre las líneas de fuga, vamos a realizar como ejercicio el traslado. ¿Cómo? Ubicamos la escuadra en esta posición, donde coincide uno de sus lados en forma paralela o coincidente con la línea AB. Y al otro lado vamos a colocar la regla. Una vez que la ubicamos en una posición firme, que no esté chueca, observen acá estaría mal, o estaría también a este lado chueca, la tenemos que ubicar en forma recta. Ahora, ¿qué hacemos? La que se va a mover es la escuadra y la regla se va a mantener firme. Este procedimiento, esta operación nos va a servir para poder trazar paralelas sin problemas. Por el momento le vamos a dar una distancia libre. Hay procedimientos para darle distancia en perspectiva, pero por el momento vamos a hacer una práctica de inicio solamente con la escuadra en forma de líneas aleatorias. Entonces, ¿qué hacemos? Así como AB es una línea horizontal, la siguiente línea va a ser una línea horizontal, pero dentro de los límites de las líneas de fuga. Ahí tenemos una copia. Como observar, la posición de esta línea repite la posición de la siguiente porque está realizada con la escuadra en forma paralela, y vamos a poder seguir sacando o trazando las líneas paralelas sin problema. Entonces no podemos dejarla así incompleta, o tampoco podemos pasarnos. Tenemos que procurar siempre llegar hasta el límite de la línea de fuga. Observen bien, y como se darán cuenta, ya tenemos líneas paralelas de la horizontal inicial en perspectiva.
Aquí se denota mucho mejor el efecto de la perspectiva, donde las líneas, que en este caso tienen una dimensión visual mayor, se van reduciendo de tamaño por el efecto de la perspectiva y la técnica del uso de las líneas de fuga. Igual que los puntos los podemos nominar. Si este es el punto A, este será el punto A1 y este B, B1. A2, B2, A3, B3, A4, etcétera. Fácil, sí, muy fácil. 5, A6, A7, etcétera. B5, B6, etcétera. ¿Qué pasa si es una línea horizontal? Vamos a trazar ahora una línea horizontal. Utilizamos nuestra regla, podemos hacerla cerca del margen. Una vertical. Ya, trazamos una línea vertical. Por el momento vamos a hacer de medidas aleatorias, de medida libre. Le podemos dar una dimensión promedio o una dimensión de 10 centímetros. Ya tengo aquí una línea vertical. Entonces, el procedimiento siempre va a ir en este orden. Marcar el nombre de los puntos, esto vamos a denominar C, el punto D, los dos extremos. Luego, ¿sí? Lo han adivinado, trazar sus líneas de fuga al punto de fuga. Ahí están. Y la operación es similar. Esta vez utilizamos la regla en forma, la escuadra en forma que coincida con la línea vertical, y la regla va a apoyarse en la base, y esta es lo que se va a movilizar, la escuadra. La regla se queda firme y no olvidemos que este procedimiento hace que la línea mantenga su posición y no cambie. Si hacemos sin esta regla, al querer hacerlo al cálculo, si lo quisiéramos hacer directamente, podríamos realizar unas 2 o 3 así y de pronto nos va a salir torcidas o inclinadas. Entonces no olvidemos este método, sistema para todas las perspectivas. Ya en las construcciones futuras es vital el uso de este procedimiento, ¿no? De las líneas paralelas con la escuadra y la regla. Entonces vuelvo a hacer coincidir, ¿ya? Y aquí está posicionada la línea, un poquito menos ahí, y se queda firme. Con la izquierda, mano izquierda la mantenemos firme y con la derecha se va moviendo. Entonces nuevamente realizo el trazo y el objeto voy a replicarlo en toda la extensión dentro de las líneas de fuga, no olvidemos eso. Y mientras más nos acercamos hacia el punto de fuga, podemos acercar la distancia entre las líneas y va a tener una apariencia muy especial. Podemos comparar como si las líneas horizontales que se replican en perspectiva son como en las vías de tren, las líneas transversales, o en este caso las líneas de acá, las verticales, son como si fueran postes que están yendo de mayor a menor tamaño en una calle o avenida o en una vía, ¿no? Que estos podrían representar, reitero, los postes. ¿Y qué pasa si las líneas no son ni horizontales ni verticales? Si tenemos líneas inclinadas, a ver, vamos a construir dos líneas inclinadas. Aquí voy a realizar una en esta inclinación aleatoria, podemos darle unos 5 centímetros, observen, una línea inclinada, y aquí otra en otra posición. Acá igual le ubicamos y le ponemos los nombres. Esta línea será EF o distancia EF, puntos E y F, y esta será GH.
Una vez nominada, ¿qué hacemos? Exacto. Llevamos puntos al punto de fuga único y central que tenemos acá. Ya tenemos las 4 líneas de fuga, y ahora el procedimiento es el mismo. Para llevar esta línea inclinada podemos utilizar la regla en esta posición y la escuadra en esta posición para poder trasladar fácilmente esta inclinación. ¿Ven? Observen, hacemos alinear y verificamos que no tenga ningún movimiento. Nuevamente así. Ahora sí. Este ejercicio nos va a servir para que podamos luego pasar a objetos más complicados que puntos y líneas. Podemos sacar 1, 2, 3 y muchas más. Ya se movió un poco, la corregimos. ¿Y qué pasa si de alguna forma u otra lo movemos? Volvemos a alinear para que no haya ningún error y podamos volver a trazarlas. Ahí están. Y así podemos observar cómo con esta técnica del uso de las líneas de fuga hemos proyectado tanto puntos como líneas en forma de perspectiva. Nos da la impresión de que ya tenemos un punto donde se está centrando nuestra vista y los objetos parecen irse en profundidad, ¿no? Entonces esta técnica de la perspectiva sobre un plano del cuadro es necesario practicar y espero que les salga muy bien a ustedes. Gracias, hasta luego.